Hola, buenas tardes, noches. A la hora que vean este video, em, me presento, soy Daniel Giovanni Gutiérrez Mendoza. Este es un nuevo video para la clase de Derecho Constitucional Mexicano que es impartida por el profesor Pedro Andrés Méndez Ávila de dentro del Instituto Universitario del Estado de México, que es UM. Yo soy un alumno del grupo 503, tercer cuatrimestre. Y bien, el objetivo general de esta asignatura es que cuando nosotros finalicemos este curso, nosotros como alumnos podremos comprender y emplear los conceptos que estarán relacionados con el derecho constitucional, su objetivo como tal, y así como sus fuentes. Además, nosotros podremos distinguir los principales artículos constitucionales de nuestro país, así como lo es la estructura, su organización y fundamentación, además como de sus funciones y atribuciones fundamentales de los poderes del Estado. Pero bien, dentro de nuestro plan clase, este video estará más enfocado de lo que va a ser la unidad 4 y la unidad 5. La unidad 4 lleva como nombre el Congreso de la Unión, y aquí vamos a ver bastantes subtemas, pero que a su vez son demasiado cortos. Tal vez suenen que son muchos, pero se simplifican muy fácil. Empezamos con la doctrina y legislación sobre unicamarismo y bicamarismo, lo que será el quórum, el concepto y reglas especiales para la instalación de cámaras, su clasificación de las cámaras de diputados y senadores, de aquí entran sus periodos de sesiones, los cuales son ordinarias o extraordinarias, el estatuto de los parlamentarios, la inviolabilidad, la declaratoria en materia penal, la remuneración, la protección de los datos de los recintos parlamentarios, disculpen, la resolución del Congreso de la Unión, las facultades del Congreso de la Unión, legislativas, electorales y políticas, de investigación, jurisdiccionales, de ratificación, internas o administrativas de cada cámara, sus actividades que están prohibidas a los legisladores, la residencia y el traslado de las cámaras legislativas, la Cámara de Diputados, cuáles son los requisitos para ser diputados, los impedimentos relativos, los impedimentos absolutos, la integración de la Cámara de Diputados, la elección de diputados por mayoría relativa, la elección de diputados por representación proporcional, reglas para que se pueda hacer el otorgamiento de constancias de asignación plurinominal, las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, los senados de la República, antecedentes del Senado de la República, Cámara de Senadores de la Constitución de 1857, la integración de la Cámara de Senadores y requisitos para ser senador,
el quórum y las reglas de instalación de la Cámara de Senadores, las facultades exclusivas del Senado de la República, el análisis de la política exterior, la aprobación de los tratados internacionales, su ratificación de nombramientos, la autorización de salida de tropas mexicanas y paso de tropas extranjeras, la autorización al titular del Ejecutivo para salir del país, nombramiento de gobernador provisional, la resolución de controversias entre los estados y por último, dentro de lo que es la unidad 4, es la actuación como jurado de sentencia. Suena todo esto muy complicado al parecer, pero no, es fácil y todo viene marcado en nuestra Constitución Política de 1917 actual. Bueno, nos rige actualmente, pero bueno, pasemos igual a lo que hablaremos de la unidad 5, que esto es la importancia y funciones de la Comisión Permanente. Aquí vamos a ver la Comisión Permanente de México, la integración de la Comisión Permanente, las facultades de la Comisión Permanente, las facultades de ratificación, las facultades relativas al presidente de la República, las facultades relativas al uso de Guardia Nacional, las facultades para convocar sesiones extraordinarias, las facultades preparatorias del proceso legislativo, y eso es todo lo que abarcaremos en este pequeño corto video. Y como en sí están muy relacionadas la unidad 4 y 5, será un breve video, no será tan extenso y vamos a darle continuidad a todo esto. Dentro de los primeros temas, la clasificación de la Cámara de Diputados y Senadores. Aquí la Cámara de Diputados se va a conformar de representantes electos cada 3 años. Esta está compuesta por 500 diputados y diputadas y 200 electos según el principio ya antes mencionado, pero vamos a tratar de analizarlo un poco más profundo. A ver, esto está fundamentado dentro del artículo, a partir del artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo 2, dentro del Poder Legislativo, y esta nos dice que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación electos por su totalidad cada 3 años por cada diputado propietario. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, que mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.
Aquí igual nos define que para ser diputado se requieren varios puntos que no son complicados de obtener. Nos piden ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos el día de la elección. Aquí tienes que ser originarios de la entidad federativa en que se haga elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha. O sea, en el partido político en el que tú estés, tienes que vivir. Si te lanzas en Nuevo León, en Monterrey, tienes que vivir ahí. También nos pide no estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía o guardamería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella. No ser titular de ninguno de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección. No ser ministro de algún culto religioso y no estar comprendido en alguna de las incapacidades que estas incapacidades las va a marcar el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para una sesión ordinaria, el Congreso se reunirá a partir del 10 de septiembre de cada año para celebrar el primer periodo de sesiones. El periodo de sesiones, la Constitución prevé de sesiones ordinarias por año legislativo del 1 de septiembre. Ya extraordinariamente es el lapso del Congreso de la Unión de las sesiones de trabajo parlamentario legislativo en el Pleno. Dentro de la doctrina y legislación sobre unicamarismo y bicamarismo, las funciones de un Estado pueden ser llevadas a cabo por parte de comisiones parlamentarias, es tener un parlamento o congreso compuesto de una sola cámara en el bicamarismo. El quórum es el número mínimo de legisladores cuya presencia es necesaria para sesionar válidamente que los órganos legislativos en el pleno de las cámaras. Dentro del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Número 1. Expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración del presidente electo. Coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación. Ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario de rama en materia de Hacienda. Cuarta, aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación previo examen.
discusión y modificación de proyecto. También va a declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos. Revisará la cuenta pública del año anterior, evaluará los resultados de la gestión financiera, va a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en plazo que disponga la ley. También designará por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, las demás que le confiere expresamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de lo que será el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos va a decir que son facultades exclusivas del Senado. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales del presidente. Ratificar el nombramiento que el mismo funcionario haga de los secretarios de Estado. Autorizarlo para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. Declarar cuando no haya desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, lo que es nombrar un titular de poder ejecutivo provisional. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa. Erigirse en jurado de sentencia para conocer un juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos. Igual, va a designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Comisión Permanente, el cual estará fundamentada en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Comisión Permanente realiza esas funciones que no pueden esperar hasta el inicio de periodo de sesiones. Van a existir 3 comisiones, las cuales sus conocimientos son bastante extensos. Recibirán en su caso la protesta del presidente de la República. Durante el receso del Congreso habrá una comisión permanente compuesta por 37 miembros, de los cuales 19 serán diputados y 18 serán senadores. Este va a resolver asuntos de su competencia, recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las cámaras y tomarlas por dictamen. Acordar por o no la propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara de Sesiones extraordinaria, siendo necesario en ambos casos el voto de las 2/3 partes. Va a conceder licencias hasta por 60 días naturales al presidente de la República. Ratificará los nombramientos que el presidente haga de embajadores, cónsules generales. Conocer y resolver las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores. Y bien, como se los comenté, este video iba a ser muy corto. Son temas muy fáciles. Te lo fundamenta toda la Constitución Política
y te deja muy en claro cuáles son los requisitos y cuáles son las facultades de cada órgano. Y sería todo de mi parte. Espero les agrade este video. Disculpen por cualquier anomalía. Y nos vemos, hasta luego.